Otra técnica que puedo utilizar con medio sólido en placa es la siembra por inmersión o placa vertida, ¿sí? Esta es una técnica de embebido. Yo acá, a diferencia del anterior, tengo la placa de Petri vacía. Coloco mi muestra, por lo general, en estos casos, siembro 1 mililitro. Voy a colocar mi medio de cultivo estéril y hay que tener en cuenta que antes de colocar el medio de cultivo en la placa, no lo voy a autoclavar e inmediatamente lo voy a colocar en la placa, sino a 100 grados, por ejemplo, que saco el medio de cultivo, voy a matar los microorganismos, sino que voy a enfriarlo en un baño, ¿sí? A 40, 45 grados, y después voy a colocarlo en la placa de Petri sobre mi muestra, y hago movimientos girando la placa, ¿sí? Sobre la mesada para homogeneizar bien la muestra con el agar. Una vez que solidifico, llevo a incubar tiempo y temperatura de acuerdo al microorganismo que quiero evaluar y voy a observar, después de la incubación, microorganismos aerobios, aerobios facultativos y microaerófilos, ¿sí? Y vamos a ver colonias creciendo en la superficie y embebidas en el agar, ¿sí? Esta técnica también me permite hacer recuento, ¿sí? Porque voy a conocer. La única diferencia es que en lugar de sembrar 0,1 mililitro, aquí utilizo 1 mililitro. ¿Sí? Y esto es lo que observamos, ¿sí? En la siembra por inmersión. Vamos a colocar el medio de cultivo líquido que va a solidificar mezclado junto con mis muestras. ¿Quedó claro hasta acá esta parte de los métodos de siembra? ¿Alguna duda? No, profe. No, el chat. Ay, perdón. Perdón. ¿Se puede dividir la placa? Sí, se puede, Lautaro. Se puede dividir la placa cuando hacemos recuento. Por lo general uno la divide en 2 o en 4 y a veces cuando tenemos muchos microorganismos crecidos en la placa, no mayor a 300, ¿no? Pero cuando tenemos un gran número podemos dividir la placa y decimos, si la divido en 2 y conté 50 colonias, después cuando hago la cuenta voy a tener en cuenta eso, ¿no? 50 por 2 y voy a tener 100 placas, 100 colonias por placa. No sé si hay otra pregunta. ¿Entendió? Sí, bien. Profe, ¿cómo era Sí, la forma esa confluente que era con el hisopo? con el... Era, Sí. no, la forma confluente era que estaba toda, digamos, la placa cubierta, digamos, con pequeñas colonias de microorganismos. O... Sí. Ah, listo. El crecimiento confluente uno lo llama cuando no puedes distinguir colonias aisladas, ¿sí? Va a crecer una colonia al lado de la otra. De hecho, muchas veces cuando uno siembra para evaluar compuestos antimicrobianos, es como que se ve una capa de microorganismos en donde no se distinguen las colonias, ¿sí? Una gran capa de microorganismos que cubre toda la superficie del agar. Eso se llama crecimiento confluente. Perfecto. ¿Y el embebido se utilizaba para algunos, por ejemplo, microorganismos anaeróbicos o anaeróbicos, o Sí, aeróbicos, perdón, facultativos? sí, aeróbicos facultativos o microaerófilos, ¿sí? Perfecto. Anaeróbicos no, vas a necesitar condiciones en donde la tensión de oxígeno sea menor, ¿sí? Pero microaerófilos, aerobios facultativos te van a crecer bien en la técnica de embebido. Perfecto, entonces descarto. Así que anaeróbicos no van.
¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, una vez que nosotros aislamos nuestro microorganismo de interés en el laboratorio, muchas veces lo queremos conservar para a posteriori llevar adelante el estudio de las características de ese microorganismo, ¿sí? Entonces, para poder conservarlo, se utilizan diferentes técnicas, ¿sí?, que me permitan mantener viable este microorganismo para su posterior estudio, ¿sí? Durante la conservación, yo me tengo que garantizar la disponibilidad y la viabilidad de los microorganismos, ¿sí? ¿Y cuáles son los principales objetivos que tiene la conservación? Uno de ellos es que el cultivo se mantenga puro, ¿sí?, que durante el periodo de conservación no se produzcan contaminaciones, ¿sí? Porque yo aislé mi microorganismo, lo quiero mantener puro, es uno de los requerimientos cuando yo analizo la conservación o voy a llevar a cabo la conservación de mis microorganismos. También que cuando yo los quiera recuperar en el laboratorio después de la conservación, entre el 70 y 80% de las células se mantengan viables, ¿sí? Porque si yo las conservo para estudiarlas después, las recupero y recupero células muertas, este método de conservación no es el adecuado para mi célula, ¿sí? Y que las células permanezcan genéticamente estables. Estas son las tres condiciones básicas que necesitamos cuando vamos a llevar a cabo la conservación de los cultivos. Y cuando yo conservo los cultivos, lo que hago es disminuir el ritmo metabólico de los microorganismos. ¿De qué manera? Limitando los nutrientes, ¿sí?, disminuyendo la cantidad de agua líquida disponible, ¿sí? Y los diferentes métodos de conservación, podemos tener métodos de conservación a largo plazo, que es la congelación y la liofilización, y también los métodos a corto plazo, que es la transferencia periódica o subcultivos seriados. En relación al método de conservación a corto plazo, el más utilizado en los laboratorios de microbiología es la transferencia periódica o los subcultivos seriados, ¿sí? ¿Qué consiste esta técnica? Consiste en sembrar en medios conteniendo agar picos de flauta, por lo general pueden ser también en tubos con agar en columna, ¿sí? Vamos a sembrar nuestro microorganismo, lo vamos a incubar y luego lo vamos a conservar dentro de estos tubos en la heladera, ¿sí? Este tipo de método a corto plazo, como su nombre lo indica, lo voy a utilizar por cortos periodos de tiempo. Un mes, 2, va a depender del microorganismo, ¿sí? Y este método se utiliza con microorganismos que uso habitualmente en el laboratorio, ¿sí? Son aquellos microorganismos que utilizo de rutina en el laboratorio, los conservo en estos tubos con agar, pero tengo que tener en cuenta, ¿sí?, que estos cultivos los voy a tener que ir transfiriendo a nuevos tubos con nuevos medios de cultivo para poder mantenerlos, ¿sí? Por eso se llama subcultivos seriados o transferencia periódica, porque yo a cierto tiempo, que va a depender del microorganismo, algunos hay que hacer una transferencia semanal, en otros casos superan algunos meses, ¿sí?, en la heladera. Y vamos a utilizar
estos medios de cultivo de mantenimiento, pero hay que tener en cuenta que aquí los microorganismos van a seguir activos, se pueden producir sustancias tóxicas que afecten la viabilidad celular. Y también hay que asegurarse en esta metodología que, por ejemplo, se utilizan por lo general estos tubos taparrosca, ¿sí? Para evitar la deshidratación del medio de cultivo, ¿sí? Porque además de que pueden haber productos tóxicos, se puede deshidratar nuestro medio de cultivo, ¿sí? No es el mejor método para la conservación de los medios, de los microorganismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vimos, puede el medio de cultivo deshidratarse y hay que tener la precaución de utilizar tubos herméticos o sellarlos con parafilm, ¿sí? Que es una especie de film que utilizamos en el laboratorio. Muchas veces dentro de los métodos que tenemos para la conservación es el que más riesgo de contaminación presenta, ¿sí? Porque el hecho de utilizar estos tubos con frecuencia, de abrirlos para hacer las transferencias o las siembras en el laboratorio, esta manipulación nos aumenta el riesgo de contaminación. Como vimos, las células no pueden permanecer indefinidamente en el mismo tubo, sino que debemos transferirlas para renovar este medio de cultivo y evitar la presencia de estos compuestos tóxicos e inhibitorios. Y es el método menos aconsejable para conseguir la estabilidad genética. Por ejemplo, hay muchas características de los microorganismos que están codificadas en plásmidos. Estas transferencias periódicas pueden hacer que los plásmidos se pierdan, entonces estas características deseables en el microorganismo, por ejemplo, la resistencia a algún antibiótico, se vaya perdiendo en las transferencias periódicas, ¿sí? Pero a la hora de trabajar en el laboratorio, a corto tiempo, hablando de todas estas desventajas, es muy útil, requiere muy bajo presupuesto, porque vamos a necesitar solo una heladera, el autoclave para tener los medios de cultivo estériles, los tubos y el medio de cultivo, ¿sí? Es relativamente económico mantener las cepas que utilizo de rutina en el laboratorio. A largo plazo tenemos dos métodos. El primero que vamos a ver es la congelación. Que la congelación lo que hacemos es disminuirle a los microorganismos, ¿sí? La disponibilidad de agua, ¿sí? La actividad de agua vamos a bajarla. ¿De qué manera? Congelando el agua y de esta manera no esté en forma líquida y disminuye el metabolismo microbiano, ¿sí? Para conservarlas por congelación utilizamos agentes crioprotectores. Estos agentes crioprotectores son soluciones que van a proteger a las células microbianas del frío, ¿sí? Y lo que hacen es, estos agentes crioprotectores, lo que hacen es disminuir, o lo que hacen es activar la deshidratación de las células, ¿sí? Desplazan el agua que está en el citoplasma y de esta manera, al desplazar el agua intracelular, se evita la formación de los cristales de agua que pueden dañar la célula, ¿sí? Entonces, de esta manera protegen, evitando la formación de los cristales de agua. Comúnmente se utiliza glicerol o dimetilsulfóxido. Por ejemplo, en el caso de hongos y actinomicetes podemos utilizar leche descremada, diferentes hidratos de carbono como glucosa, lactosa, ¿sí? Y las características que tienen que tener estos crioprotectores es que no tienen que ser tóxicos, tienen que tener bajo peso molecular,
atravesar la membrana y tener una alta solubilidad. En la congelación vamos a trabajar con temperaturas inferiores a los 0 grados, ¿sí? Y, bien. Y en este método hay factores que van a influenciar en la viabilidad y en la estabilidad de las células. ¿Y cuáles son estos factores? Uno es la edad de las células. Para conservar las células por congelación debemos utilizar células maduras, que se encuentran en la fase estacionaria de la curva de crecimiento, y en el caso de los microorganismos esporulados es preferible alcanzar el estado, alcanzar la fase estacionaria. La temperatura de almacenamiento también es muy importante, ¿sí? Mientras menor sea esta temperatura de almacenamiento, mejor, ¿sí? Esta fotografía que podemos observar acá, en los laboratorios de microbiología, algunos disponen de estos freezer, que son freezer a -80, -60, ¿sí? Dentro, aquí tienen como unas puertas con estantes, en donde se van a almacenar las muestras con las células, ¿sí? Y también podemos utilizar para disminuir, aquí como podemos ver en esta fotografía, además de freezers, ¿sí? Podemos utilizar nitrógeno líquido o nitrógeno gaseoso, ¿sí? Dentro de estos recipientes se encuentra nitrógeno, ¿sí? En forma líquida vamos a llegar a conservar las células a -196 grados, y en forma gaseosa, ¿sí? Nitrógeno gaseoso, entre 178 y 150 grados bajo cero, ¿sí? Nitrógeno líquido y en la fase gaseosa del nitrógeno líquido, ¿sí? Y también la velocidad de congelación y descongelación es muy importante, y cuando estas variaciones de temperatura sean más rápidas es mejor para que haga un menor daño a nivel celular.